Bienvenido al canal Relatos de Hipnos. Aquí leemos relatos que reconfortan el corazón, tocan el alma y te ayudan a dormir en paz, incluso en las noches más inquietas. Hoy te traigo un relato especial, enviado por una de nuestras seguidoras que nos escribió contando una historia real, tan hermosa e intensa que parece sacada de un libro sagrado. Si tú también quieres que tu relato sea leído aquí, suscríbete al canal, activa la campanita y envía tu historia al correo electrónico que está en la descripción de este video. Puede ser una experiencia de fe, de superación, un sueño o un misterio que haya marcado tu vida. Estamos aquí para escucharte con calma, respeto y el alma abierta. María Clara nació en un pequeño pueblo del interior de Minas Gerais, de esos donde las mañanas aún huelen a café recién colado y la campana de la iglesia aún resuena por las calles de tierra. Era solo una niña, 10 años, pequeña de estatura, pero con una mirada que parecía más grande que el mundo. Vivía con sus padres, un hermano menor y su abuela materna, doña Ruth, quien tenía la costumbre de rezar el rosario todas las tardes, sentada en su mecedora en el porche, con una manta en los pies y el rosario en sus manos arrugadas. La casa de la familia era sencilla, construida de madera y tejas viejas, con paredes delgadas que dejaban entrar libremente el viento de la sierra. No había lujos, pero sí una paz difícil de encontrar en las grandes ciudades. María Clara creció escuchando historias de santos, cantando canciones religiosas y aprendiendo a rezar con los dedos. Los domingos, caminaba descalza con su abuela hasta la capilla del barrio. Allí aprendió el valor de la fe y también del silencio. Su abuela solía decir: «Quien tiene verdadera fe, hija mía, sostiene el cielo con una mano y la tierra con la otra». Era una infancia serena. María Clara era alegre, le gustaba dibujar flores en su cuaderno y hablar con su ángel de la guarda antes de dormir. Guardaba bajo la almohada un pequeño rosario blanco, regalo de su abuela en su bautizo. Con él se sentía protegida, como si la Virgen María estuviera allí mismo, sentada a su lado. Pero la vida, como sabemos, también tiene días oscuros, y aunque la fe sea fuerte, el fuego a veces llega. Esa noche, y lo sabrás más adelante, todo cambiaría. Y ese pequeño rosario se convertiría en símbolo de una fe que resistió las llamas. Pero por ahora, quédate con esta imagen. Una niña con los ojos cerrados, manitas, sujetando cuentas blancas, y una oración susurrada al borde de la cama. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Esta fue la introducción a la historia de María Clara. En los próximos minutos, conocerás la noche en que llegó el fuego y cómo algo aparentemente destruido se convirtió en instrumento de curación, fe y milagros. Buenas noches y hasta pronto. Aquella noche, el viento en el pueblo parecía más fuerte de lo normal. Las hojas golpeaban los vidrios con insistencia y los árboles crujían como si quisieran advertir algo. María Clara ya estaba dormida. Su hermano también. Sus padres habían apagado las luces temprano. Todo era silencio, hasta que un estallido repentino rompió la calma. Un crujido seco, luego otro, y el olor a humo comenzó a invadirlo todo. El incendio comenzó en la cocina. Dicen que por un cortocircuito, en cuestión de minutos, las llamas treparon por las paredes de madera como si llevaran prisa. El fuego rugía, iluminando la casa con un resplandor anaranjado y salvaje. Su padre gritó primero, luego su madre, corriendo hacia el cuarto de los niños. Lograron tomar en brazos al hermanito de María Clara. Pero ella no respondía. El humo ya había llenado la habitación. Tosió, giró en la cama, y luego todo se volvió oscuro. La encontraron desmayada, con el rostro pálido y las manos aferradas al pecho. Los bomberos la sacaron entre gritos y confusión. Los vecinos miraban en silencio, sin saber qué hacer. Nadie sabía si la niña respiraba, nadie sabía si la casa resistiría. Horas después, ya en el hospital, María Clara despertó. Tenía oxígeno, las mejillas manchadas de hollín y los ojos muy abiertos.
Sus padres estaban a su lado, llorando de alivio, pero ella no decía nada. Movió apenas los dedos y notó que algo seguía allí, colgando de su muñeca. Era su rosario blanco, quemado, medio derretido, las cuentas ennegrecidas, el crucifijo retorcido por el calor, pero estaba ahí, a pesar del fuego, a pesar del humo, a pesar de todo. El único objeto que había sobrevivido a las llamas era ese pequeño rosario que había dormido tantas noches bajo su almohada. Lo miró sin decir palabra y con manos temblorosas lo acercó a su rostro. Y por primera vez desde que el fuego tocó su casa, cerró los ojos y murmuró: «Dios te salve María, llena eres de gracia». María Clara regresó a casa días después del incendio, aunque ya nada era como antes. La casa de madera, que antes era su refugio, ahora era solo un terreno quemado, con cenizas esparcidas donde alguna vez hubo risas, cenas en familia y oraciones al atardecer. La familia se instaló en un pequeño albergue de la parroquia. El padre ayudaba a los voluntarios con la reconstrucción del barrio. La madre intentaba mantener la rutina con el hermano menor, pero María Clara no hablaba. Se había vuelto silenciosa. No lloraba, no sonreía, no preguntaba por sus cosas perdidas. Pasaba horas mirando por la ventana, sujetando con fuerza el rosario quemado, ese que aún colgaba de su muñeca como si se hubiese fundido con ella. Dormía mal. Se despertaba sobresaltada en medio de la noche, respirando agitada, con la mirada fija en el techo como si viera llamas invisibles. Su madre la abrazaba en silencio. El médico del albergue lo llamó shock postraumático. La abuela, con sabiduría sencilla, lo llamó herida del alma. Durante días enteros, María Clara no soltó el rosario. A veces lo deslizaba entre sus dedos sin decir palabra. Otras veces solo lo miraba, como buscando respuestas entre las cuentas quemadas. Hasta que una tarde, después de una larga siesta, la abuela le llevó una taza de leche caliente. Se sentó junto a su cama y dijo: «Cuando uno pierde todo, Clara, solo queda lo que nunca puede quemarse, la fe». María Clara no respondió, pero esa noche, por primera vez desde el Miminalatu incendio, hizo algo distinto. Se sentó en la cama, encendió una vela junto a la imagen de la Virgen que alguien había rescatado entre los escombros y comenzó a rezar. No fue un rezo fluido. Le temblaban los labios, su voz era baja, como si hablara con alguien muy lejano, pero pronunció las palabras una por una, deteniéndose en cada cuenta. «Dios te salve María». Su madre, al escuchar desde la otra habitación, rompió en llanto. No era solo una oración, era un regreso, era el primer paso de Mumanim, vuelta al mundo. A partir de esa noche, María Clara comenzó a rezar el rosario todos los días. Al principio, sola y en voz baja. Después con su abuela, que se sentaba a su lado con su propio rosario viejo. Las oraciones se convirtieron en rutina, en bálsamo, en fuerza. Poco a poco, algo cambió en sus ojos. No recuperó de inmediato la alegría, pero dejó de mirar al vacío. Volvió a hablar. A veces sonreía, y aunque aún tenía miedo del fuego, ya no despertaba llorando. El rosario seguía con ella, con sus cuentas negras, su cruz torcida, pero ahora era más que un recuerdo del incendio, era su ancla, su promesa, su forma de mantenerse de pie. Fue así como María Clara comenzó a sanar, no con medicinas, no con explicaciones, sino con fe. Con cada cuenta del rosario reconstruía no su casa, sino su alma. Los días pasaban, y la rutina en el albergue parroquial comenzaba a asentarse. María Clara seguía fiel a su oración diaria. Rezaba el rosario con una concentración que llamaba la atención de quienes la rodeaban. Nunca lo hacía en voz alta, pero sus labios se movían con ternura, como si cada palabra estuviera siendo escuchada muy de cerca por el cielo. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba el tejado de zinc, su hermano menor comenzó a toser sin parar. La tos se volvió más intensa, más aguda.
Su madre se levantó con preocupación, buscó el inhalador en la mochila improvisada con lo poco que habían salvado, pero no estaba. El niño sufría de asma desde pequeño, y las crisis, aunque poco frecuentes, siempre traían temor. La madre, desesperada, miraba a su alrededor sin saber qué hacer. El niño, con el rostro rojo, intentaba respirar con dificultad. Fue entonces cuando María Clara se acercó. No dijo nada. No gritó, no se asustó. Se sentó junto al hermano, tomó su mano y colocó sobre su pecho el rosario quemado que no se quitaba nunca. Cerró los ojos y comenzó a rezar. No hubo espectáculo, no hubo luces, ni voces del más allá. Solo una niña, un rosario marcado por el fuego y una oración profunda nacida del alma. En cuestión de segundos, la respiración del niño comenzó a calmarse. Su rostro recuperó el color y la tos cesó como si alguien hubiese apagado un interruptor. La madre, al ver la escena, se arrodilló. No entendía lo que acababa de presenciar, pero sabía que no era algo común. No era casualidad. Algo o alguien había escuchado esa oración. Esa noche, la historia se esparció entre los pasillos del albergue. Una voluntaria la contó en la misa de la mañana siguiente, y sin que nadie lo pidiera, las personas comenzaron a acercarse a María Clara, no por curiosidad, sino por fe. Primero fue una señora mayor con dolores en las piernas. Luego, un joven con insomnio que no dormía desde hacía días. Cada uno le pedía simplemente que rezara, no que hiciera milagros, solo que rezara con ellos, y ella lo hacía, siempre con su rosario quemado en las manos, siempre con la misma humildad. Poco a poco, algo comenzó a cambiar en el albergue. El ambiente era distinto, más silencioso, más sereno. Había quienes decían que era por la presencia de esa niña, que rezaba con tanta pureza que parecía abrir una puerta invisible entre la tierra y el cielo. Los sacerdotes del lugar nunca afirmaron nada, pero tampoco negaron, solo decían, donde hay fe sincera, el amor de Dios se manifiesta. María Clara, por su parte, no se consideraba especial. Nunca se llamó a sí misma santa, ni profeta, ni nada por el estilo. Cuando le preguntaban por qué sus oraciones parecían tener tanto poder, ella respondía con una simpleza que conmovía. Yo solo repito lo que mi abuela me enseñó. La fe no es mía, es de Dios. Y así comenzó lo que muchos llamaron la primera gracia. No porque fuera un milagro reconocido, ni documentado, sino porque fue el primer momento en que esa niña, marcada por el fuego, usó su fe para aliviar el dolor de otro. No con magia, no con palabras complicadas, sino con amor, con la certeza sencilla de que, cuando uno reza con el corazón, siempre hay alguien escuchando. A medida que pasaban las semanas, la historia de María Clara comenzó a salir del albergue. Una voluntaria grabó discretamente un video en el que la niña rezaba el rosario junto a una anciana. No había luces ni producción, solo una oración sincera entre dos almas unidas por la fe. Ese video fue subido a las redes sociales y, en cuestión de días, se volvió viral. Miles de personas lo compartieron con frases como «Esta niña tiene un don» o «El rosario que sobrevivió al fuego». Comenzaron a llegar mensajes de todo el país, algunos pidiendo oraciones, otros queriendo enviar donaciones. La pequeña María Clara se convirtió, sin querer, en un símbolo de esperanza. Un canal local de televisión pidió entrevistarla. Su madre, aún sorprendida por todo lo que estaba ocurriendo, aceptó. La entrevista fue sencilla. María Clara habló poco, pero lo que dijo tocó muchos corazones. A partir de entonces, todo se aceleró. Un influencer religioso, con millones de seguidores, compartió la historia y pidió conocerla. Fue hasta el albergue con su equipo de grabación. Grabaron un especial en el que mostraban a María Clara rezando por enfermos, respondiendo preguntas sobre su fe, mostrando su rosario quemado. La producción tenía luces, música de fondo y una narrativa emocional. En pocas horas, el video ya acumulaba miles de comentarios.
algunos sinceros, otros escépticos, algunos emocionados, otros críticos. Con el tiempo, la presión comenzó a pesar. Personas llegaban a diario al albergue solo para ver a la niña. Algunos lloraban frente a ella, otros le pedían que tocara objetos para bendecirlos. Y aunque María Clara seguía siendo la misma niña sencilla, comenzó a sentir que no podía fallar. Su madre, viendo el impacto de todo aquello, empezó a considerar la posibilidad de organizar mejor las visitas. Un grupo de adultos sugería horarios, turnos, incluso donaciones voluntarias. El rosario, que antes dormía bajo la almohada de María Clara, fue colocado en una cajita de vidrio sobre una mesa como si fuera una reliquia. Una tarde, durante una transmisión en vivo organizada por el influencer, María Clara fue invitada a rezar el rosario frente a miles de espectadores en línea. Tenía luces frente a su rostro, cámaras alrededor, micrófonos sobre su cabeza. Comenzó a rezar, pero su voz no salía, las palabras no venían. Miraba las cuentas del rosario, pero no las reconocía. Todo le parecía ajeno, distante. Sintió un nudo en la garganta. Bajó la mirada y por primera vez lloró frente a todos. La transmisión fue cortada. Su madre intentó consolarla. El influencer se disculpó. Pero algo dentro de María Clara se había quebrado. Esa noche no rezó, ni la siguiente. Por primera vez desde el incendio, dejó el rosario sobre la mesa y no lo tocó. No porque hubiera perdido la fe, sino porque había entendido que, sin silencio, sin humildad, sin verdad, las oraciones se vuelven palabras vacías. Y eso era lo que no quería, porque lo que hacía especial a su oración no era el fuego del milagro, era el fuego del amor. Después de aquella transmisión fallida, la familia de María Clara decidió tomar distancia. No había más entrevistas, ni visitas organizadas, ni luces, ni cámaras. Recogieron sus pocas pertenencias, agradecieron al albergue por el apoyo y se trasladaron temporalmente a la casa de la abuela, en una zona rural más alejada. Allí, entre los árboles, los cantos de los pájaros y el silencio del campo, María Clara pudo respirar de nuevo. Volvía a despertarse con el sol entrando por la ventana, el sonido de la tetera silbando en la cocina y el crujido de las hojas secas bajo sus pies descalzos. La abuela, sabia y paciente, no le hacía preguntas. Solo le ofrecía leche tibia y una sonrisa tranquila. Pasaron varios días sin que María Clara tocara el rosario. Lo había guardado en una caja de madera, junto con otros recuerdos que aún no sabía cómo mirar. Sentía culpa, confusión y un peso que no correspondía a una niña de su edad. Un atardecer, mientras caminaba sola por un sendero de mi tierra, se detuvo junto a una pequeña ermita abandonada. Era una estructura sencilla de piedra y tejas rotas, cubierta por ramas secas. Se asomó y vio una imagen polvorienta de la Virgen, aún de pie sobre el altar. María Clara entró, se sentó en el suelo y por primera vez en muchos días habló en voz alta. «No sé si te fallé», dijo. «No sé si hice mal en dejar que me vieran como algo que no soy. Pero yo solo quería rezar». La voz se quebró, las lágrimas rodaron suaves, silenciosas. No, eran de tristeza, sino de alivio, como si al hablar con la Virgen estuviera desatando los nudos de su alma. Esa noche, al volver a casa, abrió la caja, tomó el rosario entre sus manos, lo miró con ternura y lo besó. A la mañana siguiente, bajó temprano. Le pidió a su abuela rezar con ella. Las dos se sentaron en el porche como en los viejos tiempos, y mientras los primeros rayos del sol acariciaban el campo, comenzaron a rezar juntas. No había cámaras, no había espectadores, solo dos, voces unidas, una por experiencia, la otra por inocencia, elevando palabras sencillas al cielo. María Clara entendió en ese momento que la oración no necesitaba de público ni de aplausos, que la fe no brillaba más con la fama, sino con la verdad. Poco a poco, su corazón volvió a encontrar paz.
No volvió al ritmo de antes, pero sí al propósito original, hablar con Dios desde la pureza de su ser. Con el tiempo, empezó a ayudar en la comunidad rural. Visitaba a ancianos, escuchaba a niños, ayudaba a organizar la pequeña capilla del pueblo. Nunca hablaba de milagros, solo ofrecía su tiempo, su escucha, y cuando alguien lo pedía, una oración sencilla. El rosario quemado volvió a su cuello, no como símbolo de poder, sino como recordatorio de que el fuego puede marcar, pero también puede purificar. Y así, en el silencio del campo, María Clara volvió a ser niña. Una niña que rezaba no para que la vieran, sino para que la oyeran en lo alto, y desde ese lugar, tan lejos del ruido y tan cerca de lo sagrado, su oración volvió a ser lo que siempre fue, un acto de amor. El tiempo pasó y la historia de María Clara fue quedando en el recuerdo de algunos y en el silencio de otros. Pero en el pequeño pueblo donde vivía con su abuela, ella seguía siendo la misma. Una niña sencilla, con ojos serenos y un rosario quemado colgando de su cuello. Un día, después de la misa dominical, se acercó a ella una pareja joven con un niño en brazos. El pequeño, pálido y delgado, apenas abría los ojos. Los padres, con la voz temblorosa, le explicaron que su hijo tenía leucemia. Ya habían intentado todo: tratamientos, hospitales, promesas, pero los médicos no les daban esperanza. «No venimos por un milagro», dijo la madre. «Solo queremos que reces por él, como rezas tú». María Clara no respondió de inmediato. Los miró con ternura, luego bajó la vista hacia el niño. Su piel era frágil como papel, su respiración apenas un suspiro. Se arrodilló lentamente, tomó su pequeño brazo con cuidado y sin decir palabra comenzó a rezar en silencio. No hubo cámaras, ni testigos, ni efectos especiales. Solo una oración callada, una niña conectada con Dios y un suspiro que se hizo eterno. La familia se marchó agradecida. No esperaban cambios inmediatos, solo querían paz. Semanas después, durante una reunión en la capilla, los mismos padres regresaron. Esta vez, el niño caminaba, sonreía, tenía color en el rostro y fuerza en las piernas. Los médicos no entendían qué había pasado. Habían repetido exámenes, analizado resultados, consultado con especialistas. El diagnóstico era claro: remisión total y sin tratamiento adicional. «No sabemos cómo explicarlo», decían los médicos. «Nosotros sí», respondió la madre. La noticia se esparció rápidamente. Algunos lo llamaron milagro, otros coincidencia. Pero para quienes conocían el corazón de María Clara, no era ni lo uno ni lo otro. Era fe. La historia llegó a oídos del párroco, quien pidió prudencia. No se hicieron anuncios públicos ni se buscaron reconocimientos, pero en el corazón de la comunidad algo se encendió, una certeza callada de que Dios aún actuaba a través de los humildes. María Clara, al enterarse del estado del niño, solo sonrió, no alzó la voz, no reclamó mérito, no cambió su forma de ser, siguió ayudando en la capilla, visitando enfermos, rezando en silencio. Esa noche, al volver a casa, se sentó frente a la imagen de la Virgen y le dijo: «Gracias por escucharme, pero más aún, gracias por quedarte conmigo cuando nadie más lo hacía». Y con esa frase comprendió que el mayor milagro no era la curación del niño, era que, después del fuego, de la exposición, de la presión y del miedo, ella seguía creyendo, seguía rezando, seguía amando, y eso era lo verdaderamente extraordinario. A los 14 años, María Clara ya no era vista como una niña, sino como una joven de mirada firme y corazón templado por la fe. No vivía como una figura pública ni como una santa popular. Vivía, como siempre, en silencio, con humildad y el rosario colgado al cuello. Después del milagro del niño curado, muchos pensaron que ella buscaría refugio en el anonimato. Pero no fue siempre así. María Clara entendía que su fe no era para esconderse, sino para compartirse. No desde un pedestal, sino desde el suelo
al lado de los que sufren. Con el permiso del párroco y el apoyo de su comunidad, formó un pequeño grupo de oración con niños del pueblo. Lo llamaron Manos que Rezaban. No había edad mínima, ni condiciones, solo una invitación: venir con el corazón dispuesto. Se reunían cada jueves por la tarde en la capilla restaurada. Sentados en círculo, con rosarios de colores, aprendían a rezar, compartían historias y, sobre todo, se escuchaban. Algunos niños llegaban tristes, con padres ausentes, hermanos enfermos o miedos difíciles de nombrar. Pero en ese espacio encontraban consuelo. María Clara no era la líder del grupo. Era una más. No dirigía con autoridad, sino con ejemplo. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando rezaba, lo hacía con una voz tan suave que parecía envolverlos a todos. Poco a poco, ese grupo creció. Llegaron adolescentes, luego padres, incluso algunos ancianos. La capilla se llenaba de voces unidas en oración, como un coro improvisado de almas buscadoras de paz. Pero lo más hermoso no estaba en los rezos, sino en los frutos. Una madre dejó de beber. Un niño superó su miedo a hablar en público. Un joven volvió a la escuela. Una familia rota se reconcilió. Todo eso sin promesas, sin milagros teatrales, sin noticias en televisión. Solo oración, acompañamiento y fe compartida. Una tarde, al finalizar una de las reuniones, una niña pequeña se acercó a María Clara y le entregó un dibujo. Era un corazón gigante, con un rosario en el centro. Debajo había escrito con letra insegura: «Gracias por enseñarme a hablar con Dios». María Clara lo guardó en su cuaderno. Lo miraba cada vez que la duda volvía a tocar su puerta. Porque sí, a veces también dudaba. También se cansaba, también lloraba, pero al mirar ese dibujo, recordaba que su misión no era sanar, ni brillar, ni convencer. Era simplemente estar, con los que rezan, con los que sufren, con los que buscan. Y así, sin buscarlo, María Clara se convirtió en puente. Un puente entre el cielo y la tierra. No por lo que hacía, sino por lo que creía. Al llegar a los 15 años, María Clara ya no era solo una joven respetada por su comunidad. Era también alguien cuya vida comenzaba a influir en otras, incluso más allá de su pueblo. Pero para ella, nada había cambiado. Seguía rezando, ayudando, caminando descalza al atardecer y sosteniendo el rosario quemado que nunca abandonó. Una tarde, el párroco del pueblo le habló de un retiro espiritual que se realizaría en la ciudad vecina. Le propuso asistir, no como protagonista, sino como participante. María Clara aceptó. Sentía que también necesitaba alimentar su propia fe, encontrar silencio dentro del movimiento. El retiro fue profundo. 3 días de oración, reflexión, silencio. Allí conoció a otras jóvenes con historias de dolor, abandono, búsqueda. No compartía milagros ni testimonios espectaculares, solo escuchaba. Y cuando alguien pedía oración, ella rezaba. En la última noche del retiro, durante una vigilia, María Clara se alejó del grupo para orar sola. Se sentó en un banco del jardín, encendió una pequeña vela y comenzó a rezar el rosario. Era tarde. Hacía frío, pero en su corazón había calor. Entonces, sin esperarlo, alguien se sentó junto a ella. Era un joven seminarista, de mirada cansada pero honesta. Le dijo que había pensado en abandonar su vocación, que sentía que no era digno, que no podía con la responsabilidad. María Clara no le dio consejos, solo le ofreció rezar con él. Y allí, en el silencio de la noche, 2 jóvenes rezaron juntos sin conocerse, palabra por palabra, misterio por misterio. Al terminar, el seminarista lloró. No dijo nada. Solo abrazó a María Clara y se marchó. Meses después, ya de regreso en su pueblo, María Clara recibió una carta. Era de aquel seminarista. Decía que había decidido seguir adelante, que aquel rosario compartido había sido el momento más claro de su llamado, que no sabía cómo agradecerle. María Clara cerró la carta con una sonrisa.
Comprendió entonces que los milagros no siempre eran curaciones o eventos asombrosos. A veces, el milagro era simplemente estar en el lugar correcto, en el momento justo, con el corazón abierto. No todos supieron de esa noche. No hubo testigos, ni redes sociales, ni videos. Solo dos almas cruzadas en oración. Y para María Clara ese fue uno de los milagros más grandes. Porque no se trataba de ella, se trataba de Dios, que actúa en lo pequeño, en lo invisible, en lo silencioso. Y ella solo estaba ahí, con su rosario marcado por el fuego, siendo puente una vez más. Era una tarde tranquila de invierno cuando María Clara recibió la visita de un joven que no conocía. Llevaba una mochila al hombro, el rostro cansado y los ojos llenos de ansiedad. Se presentó con voz temblorosa y le explicó que venía de lejos, guiado por una recomendación de una anciana de su barrio. Le dijo que no era creyente, que había vivido alejado de la fe por años, pero que algo en su interior lo impulsaba a hablar con ella. María Clara lo escuchó con calma, sentados bajo la sombra de un árbol en el jardín de la capilla. El joven hablaba de errores, de culpas, de caminos rotos. Contó que había perdido a su madre sin poder despedirse, que había herido a personas que amaba y que cada día sentía que algo en su alma se apagaba. «No quiero que reces por mí», dijo. «Solo quiero entender si todavía hay perdón para alguien como yo». María Clara lo miró con ternura. No respondió con palabras sabias ni frases ensayadas. Solo le tomó la mano y dijo: «Dios nunca deja de esperarle». Habló entonces de la misericordia, no como una idea lejana, sino como una presencia viva. Le habló del hijo pródigo, de Pedro que negó a Jesús y fue perdonado, de los brazos abiertos del Padre que siempre reciben. El joven, por primera vez en años, dejó caer lágrimas verdaderas y preguntó si había un sacerdote cerca. Quería confesar, quería vaciar su alma. El único sacerdote del pueblo estaba enfermo, pero María Clara recordó que un misionero pasaría por la zona ese mismo día rumbo a una comunidad vecina. Sin perder tiempo, lo buscaron. El misionero aceptó detenerse, escuchó al joven con paciencia, le ofreció el sacramento y lo absolvió con palabras firmes pero llenas de compasión. Después de la confesión, el joven se arrodilló ante la imagen de la Virgen en la capilla y permaneció allí largo rato. No hablaba, no pedía, solo agradecía. Antes de irse, se acercó a María Clara. Ya no había ansiedad en su rostro, solo paz. «Gracias», le dijo. «Hoy volví a vivir». Cuando se marchó, María Clara sintió una emoción distinta a todo lo que había sentido antes. No era alegría común. Era como si el cielo hubiera tocado la tierra por un instante. Comprendió entonces que no todos los milagros eran visibles. Algunos ocurrían en silencio, en el rincón más íntimo del alma. Esa tarde, mientras el sol se escondía, María Clara rezó una decena del rosario en silencio. No pidió nada. Solo agradeció, porque había presenciado algo sagrado, una confesión, un regreso, un alma que volvía al hogar, y para ella eso era más que suficiente. Años después, la historia de María Clara seguía viva en los corazones de quienes la conocieron, no por los milagros ni por las oraciones que parecían tener poder, sino por la forma en que vivía, por su manera de mirar, de escuchar, de estar presente sin imponer nada. Nunca buscó fama, nunca aceptó reconocimientos, nunca se llamó especial. Para ella, todo era simple. Su vida era oración y su oración era amor. El rosario quemado, aquel que sobrevivió al incendio, seguía con ella. No lo mostraba como trofeo, lo usaba como guía. Las cuentas ennegrecidas, la cruz torcida, eran testimonio de una fe que no se quebró con las llamas, sino que se fortaleció. Con el tiempo, comenzó a escribir en un cuaderno. No eran sermones ni revelaciones, eran reflexiones, pensamientos sencillos que nacían después de rezar. Uno de ellos decía: «El fuego me quitó una casa, pero me dejó una misión, recordar que Dios nunca se va». Otro decía:
No hay oración pequeña cuando se hace con el corazón abierto. Ese cuaderno fue encontrado años después tras su partida, y muchas de sus frases comenzaron a circular por comunidades, parroquias y redes sociales. Pero nadie sabía que venían de ella, y tal vez eso era lo que más le hubiera gustado. María Clara nunca tuvo una gran despedida. Su vida no terminó entre luces ni homenajes. Se fue en silencio como vivió, en paz, rodeada de su familia, con el rosario entre las manos. Y sin embargo, su legado no se apagó. En cada grupo de oración que ella inspiró, en cada niño que aprendió a rezar con ternura, en cada persona que, en medio del dolor, recordó que no estaba sola. Ahí estaba ella. Porque el amor verdadero no necesita escenario, solo necesita entrega. Y eso fue lo que María Clara dio. No cambió el mundo con palabras ruidosas, sino con actos silenciosos. No llenó estadios, pero llenó corazones. No escribió libros, pero escribió en las almas de quienes la conocieron. Hoy, al recordar su historia, no hablamos de una santa ni de una figura mística. Hablamos de una joven que decidió amar, que decidió creer, que eligió el camino más simple y por eso el más profundo. Su vida fue un rosario vivido, una cuenta tras otra, un misterio tras otro, y en cada uno una certeza. Dios camina con nosotros, incluso en medio del fuego. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esta historia es una entre muchas que compartimos con cariño y respeto, buscando tocar tu corazón y ofrecerte un momento de paz. En este canal leemos relatos enviados por nuestros propios suscriptores. Si tú también tienes una historia de fe, superación, sueños o experiencias que marcaron tu vida, te invitamos a enviarla al correo electrónico que está en la descripción de este video. Solo necesitas estar suscrito al canal. Nos encantará leerte y, quién sabe, tal vez contar tu historia en un próximo video. Si este relato te tocó el alma, déjanos un me gusta. Comenta aquí abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy. Gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto en otro relato. Buenas noches y que descanses en la paz de Dios.